siguientes funciones: analizar gráficamente la inyectividad, hallar la función inversa haciendo las restricciones necesarias para que exista, graficar la función y su inversa en un mismo sistema de ejes coordenados y verificar la simetría con respecto a la recta igual x. Y por último, indicar dominio, imagen. Bueno, vamos a hacer un ejercicio completo. Yo voy a elegir una función que no sea inyectiva, porque si elijo una que es inyectiva, va a salir, o sea, no vamos a poder ver realmente lo que nos interesa acá. A ver, esperen un segundo. Bueno. ¿Me están escuchando ustedes, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, porque se me fueron los botones, no sé qué pasó acá. A ver, esperen un segundo. Ah, los estaba tapando. Bueno, perdón. Está bien. Bueno, entonces, vamos a elegir una función donde tengamos que hacer algún análisis un poquito más, digamos, que nos toque tener que la función no sea inyectiva. Y vamos a hablar un poquito de eso. Así que yo voy a elegir el B, donde tenemos una función cuadrática, ¿sí? La función es la siguiente: x más 3 al cuadrado menos 1. Bien, fíjense que acá no me pide que grafique la función original, pero tengo que hacerlo sí o sí, porque una de las cosas que me está pidiendo acá, bueno, a ver, esperen, que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque se me trabó la pantalla, se me traba la pantalla. Bien, entonces, una de las cosas, a ver, ahí, que tengo que hacer, aunque no me lo está pidiendo, es graficar la función. ¿Por qué? Porque me pide que analice gráficamente la inyectividad. Me puede pedir que la calcule analíticamente también, pero nosotros no lo vamos a pedir en este curso. Solamente con la parte gráfica nos vamos a conformar. Bien, esta es una función cuadrática donde recuerden que esto que está acá, este número y este número son las coordenadas del vértice. Por lo tanto, acá el vértice de la parábola que representa esta función de segundo grado es el punto de coordenadas. Recuerden que si acá aparece un más es porque es negativo, y bueno, acá aparece un menos, entonces es negativo. Entonces tenemos que el vértice es este punto que está acá, que es el menos 3, menos 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como tenemos que analizar gráficamente, vamos a hacer la gráfica. ¿Hacia dónde van las ramas de la parábola que representa esta función cuadrática? ¿Qué les parece? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Van hacia arriba. Bien, van hacia arriba. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque el coeficiente que está acá es positivo. ¿Bien? Otra de las cosas que tendríamos que hacer es calcular las intersecciones con los ejes coordenados para saber por dónde va a pasar la función. Eso me puede servir acá, en este caso no es de mucha utilidad para lo que tengo que resolver, pero no es difícil calcular así rápidamente cuál es la intersección con el eje X. También voy a calcular la intersección con el eje Y, por supuesto, que es para que me quede la gráfica un poco más exacta. Entonces acá voy a hacer f de 0, es decir, ¿sí? Te escucho. 10. Es el punto 10, sí. Esto es 10b. ¿Perdón? Es el 10b. Más 1 al final. Más 1, sí, perfecto. Listo. Solucionado. Bien, gracias. Entonces acá vamos a tener 0 más 3 al cuadrado más 1. Esto es 9 más 1, 10. Así que lo va a cortar por allá arriba. Bueno, no nos interesa mucho en este caso. Y la intersección con el eje X es cuando tengo que convertir a la función en una ecuación de segundo grado, ¿sí? Que esto lo vamos a solucionar, vamos a aplicar propiedad uniforme y vamos a tener que... bueno, perdón, acá vamos a tener que cambiar este punto porque era acá, ¿no?
Esto es 1. Bien, perfecto. Bueno, y acá muy rápidamente nos vamos a dar cuenta que no tiene intersecciones con el eje X, es decir, esta función no tiene raíces porque tengo que X más 3 al cuadrado, si yo aplico propiedad uniforme, esto es igual a menos 1. Y no hay ningún número, esto es un número real, ¿estamos de acuerdo? Y no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé un número negativo. Por lo tanto, decimos que esto no pertenece al conjunto de números reales y por lo tanto f no tiene raíces. ¿Sí? Entonces quiere decir que no corta el eje. Y bueno, vamos a tratar de hacer una gráfica lo más ajustado posible. Pensemos que eso corta por allá arriba. ¿Sí? Bueno, ya tengo completada la gráfica de la función. Y ahora recién puedo analizar gráficamente si esta función es inyectiva o no. ¿Cómo hago eso? Trazo rectas horizontales que corten a la gráfica. Por ejemplo, si yo trazo esta, corta en un solo punto, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, voy a trazar esta otra, ¿sí? Ahí me encuentro que corta la gráfica en 2 puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así si trazo infinitas gráficas que corten a la gráfica, porque, por ejemplo, infinitas rectas, perdón, porque si yo trazo una recta por acá, bueno, no la va a cortar. No tiene sentido para mí, no tiene utilidad práctica que yo utilice una de esas rectas. Pero acá ya me di cuenta que acá tengo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que esto corresponde a un x1, y esto corresponde a un x2, y acá tengo que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, ¿qué voy a decir con respecto a la inyectividad? Porque analizar no significa trazar la recta y listo, ya está. No, tengo que dar una conclusión de cómo es la inyectividad. Entonces, ¿qué voy a contestar ahí? Voy a decir que f no es inyectiva y voy a justificar por qué. Inyectiva. Porque por la prueba, o como puede verse, o como puede observarse, por la prueba de la recta horizontal, o de la recta horizontal, se observa que, y ahora escribo esto que está acá, que para x1, que es distinto de x2, con x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función, porque claro está, esos puntos deben pertenecer al dominio de la función, f de x1 es igual a f de x2. Entonces, ahí justificamos por qué la función no es inyectiva, ¿sí? También podríamos haber dicho, observamos que f de x1 es f de x2, mientras x1 es distinto de x2, ¿sí? Eso me está indicando que la función no es inyectiva. Dicho en palabras más sencillas, si hay dos elementos distintos del dominio, siempre tienen que tener distinta imagen. En este caso no se cumple. Dos elementos distintos del dominio y hay infinitos elementos distintos del dominio que comparten la imagen. Por lo tanto, la función no es inyectiva. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? Bueno, sabiendo que no es inyectiva, lo que tengo que hacer ahora es restringir el dominio para que resulte inyectiva. Entonces, voy a poner como no es inyectiva, f no es biyectiva. ¿Por qué hablamos de biyectividad acá? Porque hay otra cuestión que tenemos que observar, pero que nosotros no la damos en este cursado, no hablamos de sobreyectividad. Por lo tanto, nos quedamos con esta palabra, nada más, que como no es inyectiva, f no es biyectiva, entonces, ¿qué tengo que hacer? Restringir, o directamente vamos a poner, perdón, vamos a hacer acá una restricción
de dominio. Es decir, vamos a restringir el dominio de la función. No podemos restringir la imagen, está claro, quiero que quede claro eso. Lo único que podemos restringir es el dominio para que no produzca determinada imagen. Entonces, vamos a observar un poquito la gráfica. Si yo, ¿dónde tengo el punto donde deja de ser, deja de no, o se vuelve, digamos, inyectiva? Esta recta vertical que pasa por la coordenada X del vértice, es decir, la recta X igual a -3, me parte la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Por eso se llama eje de simetría. Si yo tomo una de las ramas, entonces la función ahora sí es inyectiva. Entonces puedo tomar una rama para acá o una rama para allá. Por ejemplo, vamos a escribir algo que no hicimos, pero que yo les recomiendo que hagan, que siempre escriban el dominio de la función y la imagen de la función, porque eso me va a servir para más adelante. En este caso, la imagen de la función es de 1 a más infinito, y tenemos que el dominio es R. Pero nosotros vamos a tener que restringir este dominio, es decir, recortarle una parte para que la función sea inyectiva y pueda calcular su inversa. En este caso, voy a decir que esta nueva función, porque obviamente que no va a ser la original, si yo le recorto el dominio, ya no es la original. Dos funciones son iguales si tienen mismo dominio y misma imagen, y misma regla a cumplir. En este caso, no van a tener el mismo dominio, por lo tanto, dejan de ser iguales. ¿Y cómo la voy a distinguir? Con un asterisco, por ejemplo. Entonces, ese nuevo dominio de la función me voy a quedar como, voy a elegir de menos infinito a -3. Y una de las cosas que les menciono acá es que siempre me tengo que quedar con el conjunto más grande. Si yo acá pongo un paréntesis, me estoy excluyendo al valor x igual a -3. Y no hay ningún impedimento para que ese x igual a -3 pertenezca a ese nuevo dominio. Por lo tanto, acá lo que corresponde es el corchete. En otras funciones corresponde poner el paréntesis, en esta corresponde el corchete. ¿Y cuál va a ser ahora el codominio de esa función? La voy a hacer coincidir con la imagen, que es de 1 a más infinito. Ese es el nuevo, es la definición de la nueva función, donde este es el codominio y este es el dominio, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya hice la restricción y ahora, habiendo hecho la restricción, voy a proceder a calcular la inversa. Recordemos que la función está definida como x más 3 al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a aplicar todas las reglas algebraicas que me permiten despejar esta x. Hay varios procedimientos, yo podría, no sé, desarrollar este cuadrado, y etcétera, etcétera, pero hay una cuestión mucho más simple y directa. Por ejemplo, voy a aplicar propiedad uniforme y voy a restar 1 a ambos miembros, de modo tal que esto me va a quedar y menos 1 igual a x más 3 al cuadrado. Bueno, ahora tengo que despejar la x de un binomio al cuadrado, y no lo puedo sacar del paréntesis sin desarrollar el cuadrado, o bien hacer una operación contraria al cuadrado, y eso no es otra cosa que la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces aplico raíz cuadrada a ambos miembros, y recuerden acá, ¿qué pasa? ¿Qué obtengo acá cuando tengo la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado? ¿Qué pasó? ¿Valor absoluto? Bien, muy bien. Quedó el valor absoluto, voy a usar la propiedad reflexiva, y lo voy a escribir del otro lado, entonces acá me quedó el valor absoluto de x más 3 es igual a la raíz cuadrada de y menos 1. Pero si yo no podía despejar la x de un binomio al cuadrado, mucho menos puedo hacerlo de dentro de un valor absoluto. Entonces, acá viene, parece que me metí en un problema peor del que estaba antes, pero acá viene, voy a hacer un llamadito, vamos a ponerle 1, y voy a explicar acá qué es lo que, es como si yo dijera, bueno, acá justifico por qué voy a sacar las barras. ¿Sí?
Entonces digo, ¿cómo? X. ¿Quiénes son estos X que están acá adentro? Son los que están acá. ¿Sí? Como X pertenece a menos infinito, menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es X más 3? ¿Qué les parece? ¿Es mayor o menor que 0? Menor. Menor, porque acá tengo al menos 3,0001, ¿sí? Entonces, si yo le sumo 3, me queda el menos 0,0001. Entonces, esto siempre es menor, y como el menos 3 está menor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Luego, entonces, si esto es menor que 0, entonces, por definición de valor absoluto, ¿a qué es igual el valor absoluto de x más 3? Igual a menos x más 3. ¿Sí? Definición de valor absoluto. Desempolven los conocimientos de álgebra, o si lo están viendo ahora en álgebra, bueno, ejercitan. ¿Sí? Entonces, tenemos acá que esto, igual se las voy a escribir para los que no la recuerdan. La definición de valor absoluto dice que es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. ¿Sí? Recuerden esto. En este caso, como es menor que 0, entonces es menos x más 3. Bueno, pero yo, o sea, me parece más acertado que ese menos, en vez de ponerlo acá, o vamos a escribir un paso y total, después lo volvemos a escribir, no importa. Entonces vamos a tener acá la raíz de y menos 1. Y ahora multiplico por menos 1 ambos miembros, entonces me queda, voy a seguir abajo, me va a quedar acá que es x más 3 igual a menos la raíz cuadrada de y menos 1. Bueno, y ahora, siguiendo con esto de la propiedad uniforme, que es lo que puedo aplicar acá, voy a restar 3 a ambos miembros, entonces me queda que x es igual a menos la raíz cuadrada de y menos 1 menos 3. Y ya terminé de despejar x, que es lo que yo quería hacer. Bueno, pero yo tengo que escribir como mi gráfica tiene como variable independiente a la x y como variable dependiente a la y, entonces voy a tener que hacer un cambio de variable. ¿Está bien? Hago un cambio de variable. ¿Y cómo queda con el cambio de variable hecho? Me queda que la f asterisco inversa, es decir, la inversa de la f asterisco, sería lo correcto decir, ¿sí? Es igual a menos la raíz cuadrada de x menos 1, lo que tengo que hacer en el cambio de variables, que donde aparece x voy a poner a f asterisco inversa, o la inversa de f asterisco, y donde aparece la y voy a poner a x, ¿sí? Menos 3. ¿Bien? Bueno, entonces ya encontré esa función inversa, pero ahora me pide también que la grafique. Es decir, que tengo que volver a graficar. Y acá hay que explicar lo siguiente. Si la función original no es inyectiva y yo tuve que restringir el dominio y quedarme con una sola rama, y entonces ese gráfico original que tengo al principio ya no me sirve más, ¿sí? Porque ahí está la función original con las dos ramas, y yo ahora tengo una función asterisco que tiene una sola rama. Y como no me sirve, ¿qué tengo que hacer? Armar un gráfico distinto. Entonces vamos a ver si puedo armarlo acá. Bueno, esperen que no me quedó bien ahí. A ver, lo voy a ver si lo puedo armar acá. Bueno, no sé. Hoy estoy mala para los gráficos, me parece. Ah, bueno. Denme un segundo. A ver. Quiero hacerla coincidir con las rayitas y no me sale. Bueno. Ahí me quedó peor. A ver, denme un segundo que voy a ver si puedo estirar para acá. Listo. Bueno. Aquí me quedó, ahí voy a poner
X. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer acá? Voy a graficar la función original que tenía. Recuerden que la función original tenía un vértice en -3, 1, ¿sí? Este era el punto. Y que me había quedado con todo el dominio de esa función asterisco, es todos los que están entre menos infinito y 3. Por lo tanto, es esta que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esa es la función asterisco. Siempre, cuando hagan un gráfico, identifíquenlas en el gráfico. Y no hagan, o sea, no escriban. A ver, vamos a borrar esta función y vamos a escribirla aparte. Esto dijimos que es igual a menos la raíz de x menos 1 menos 3. Bien, y ahora tenemos que graficar esta otra función que está acá. ¿Qué tipo de función es esta? Es una función irracional o raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo voy a ubicar esta función? Primero, también tiene un vértice. ¿Cuál es el vértice de esta función? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el vértice? Menos 3, 1. ¿Cómo? Menos 3, 1. Menos 3. No, 1, ¿sí? 1, acá 1, menos 3, ¿sí? Este es el vértice. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Saben graficar la función irracional? Sí. Lo vieron, ¿no? Y si no, acá lo vamos a practicar ahora, en este momento. A ver si puedo. Esperen un segundo, que estoy tratando de estirar el eje. Acá. Listo. Bueno, no me quedó muy parejo, pero bueno. Bien. Entonces, voy a tener acá que el vértice es 1. Recuerden que acá cuando aparece un menos es porque es positivo, y este sí queda con el signo que está. Entonces, este va a ser el vértice de esa función raíz cuadrada. Vamos a hacer un recordatorio muy pequeño, muy rápido, de cómo es la función raíz cuadrada para los que no se acuerdan, ¿sí? Recordemos, sí, acá tenemos los ejes y tenemos la raíz cuadrada de x, la gráfica es de este tipo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, ¿sí? Menos, uy, no sé qué pasó, bueno, a ver. Aguarden un minuto que no sé que se me trabó el programa. Bueno. Dejó de compartir directamente. Bueno. Aguarden un segundo que no sé por qué dejó de funcionar. A ver, ahí está. Ahí volvió. Bueno. Bien. Entonces, decíamos que si yo tengo que representar acá la raíz cuadrada de x, la función es de este tipo, así, ¿sí? Si yo tengo que representar menos la raíz cuadrada de x, es para abajo, ¿sí? Si yo tengo que representar la raíz cuadrada de menos x, es para allá. Y si yo tengo que representar menos la raíz cuadrada de menos x, esto es simplemente recordando cómo son las gráficas. Es esta, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, en este caso tenemos, ¿cuál de todos los casos tenemos acá? Este no es, ¿sí? Este tampoco. Este tampoco, nos queda este. Quiere decir que la rama que nos va a dar esta función es hacia abajo. ¿Y qué más me pedía? Esta, vamos a identificarla, es la inversa de la función asterisco. ¿Bien? ¿Y qué más me pide acá?
que verifique la simetría con respecto a la recta y igual x. Recuerden que la recta igual x es esa donde es igual, ¿sí? Esta es y igual x. Y lo que tengo que hacer es verificar si realmente es simétrica. Y ustedes pueden observar que sí, quedó simétrica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a borrar todo esto porque esto era simplemente para recordar cuáles son los casos que teníamos que graficar acá. Bien, vamos a borrar todo esto porque nos queda por escribir, o sea, la gráfica ya la hicimos, y ahora ¿qué nos queda por hacer? Bueno, ay Dios. ¿Qué nos queda por hacer? Indicar cuál es el dominio, la imagen, y si tiene asíntotas. Bueno, en este caso, la función raíz cuadrada no tiene ninguna asíntota, así que no tenemos que indicar nada. Pero en el caso de indicar el dominio y la imagen, ¿sí? Entonces ahora tenemos que dar el dominio y la imagen de la f asterisco. Y para eso yo voy a, de la inversa de la f asterisco. Para ello voy a volver a escribir cuál es el dominio de la función cuando ya le restringí el dominio. Sí, bien dije. Y acá es, perdón, acá era, no era, 1 más infinito. ¿Bien? Entendiendo que este es el dominio de la función asterisco y esta es el codominio que es igual a la imagen. Bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo? Esto es lo más fácil de hacer y casi todos los alumnos siempre lo tienen bien. Porque para escribir ahora el dominio de la inversa, lo único que tenemos que hacer es cruzarlos. ¿Sí? Así de fácil. Es decir, este va acá y este va allá. ¿Sí? Obviamente que si les da algo incoherente, esa es una alarma de que algo hicieron mal. ¿Sí? Y ahora les explico a qué me refiero con eso. Bueno, acá va a quedar menos infinito, menos 3. ¿Bien? Bien. Pensemos en lo siguiente. Acá, recuerden que poner las referencias, ¿no? Esto es menos 3. Bien. Miremos ahora la gráfica. ¿Se corresponde con esto que escribimos acá? Bueno, pensemos que acá tenemos una raíz cuadrada. ¿Y cómo tiene que ser este radicando? ¿Cómo tiene que ser? Positivo. ¿Qué les parece? Tiene que ser positivo. Entonces quiere decir que para x menos 1 tiene que ser positivo. Esto implica que x tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Si aplico propiedad uniforme. Es decir, que se condice con este dominio que me dio acá. Y si observamos la gráfica, tenemos como imagen todos los números que vienen desde el menos infinito hasta el menos 3. Con el menos 3 inclusive. Quiere decir que comprobado que este es efectivamente el dominio y la imagen de la inversa de la función con su dominio restringido. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. ¿Quieren que hagamos alguna otra o quieren ver alguna otra? Yo les diría que ustedes practiquen esto. Y, en las composiciones no se les pide el dominio. No, qué mal. Bueno. Bien. Estaba mirando el ejercicio de composiciones, no les pide el dominio. Bueno. Sí, acá me pregunta Rodrigo. Si en un parcial nos preguntan si una función es inyectiva, ¿podemos justificar trazando las líneas horizontales? Bueno, con respecto a eso, te voy a contestar lo siguiente a vos y a todo el grupo. Porque estimo que muchos de los chicos que están acá estuvieron en el cuatrimestre anterior intentando cursar la materia y por eso están acá en el recursado, y también hay algunos que son nuevitos, pero bueno, para ellos también va el mensaje. Si yo contesto,
Bueno, y les decía que encontré muchas respuestas incompletas y obviamente si la respuesta está incompleta yo no puedo poner el puntaje completo. Y suele tener mucho peso justificar las cosas. Entonces, si ustedes me ponen no es inyectiva por la prueba la recta horizontal, yo les voy a poner mucho menos de la mitad del puntaje porque es tremendamente incompleto. Porque no me dice nada. ¿Qué me están diciendo? Que con una recta horizontal ustedes ya dicen que no es inyectiva. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Entonces, ¿cómo dejo la respuesta completa? Digo que no es inyectiva porque por la prueba de la recta horizontal se observa que hay dos elementos del dominio distintos que tienen la misma imagen. O hay más de dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Por ejemplo, si ustedes piensan en la función seno de x, hay infinitos elementos del dominio que tienen la misma imagen. ¿Sí? Ese es el claro ejemplo de una función que no es inyectiva. Entonces, siempre por favor expliquen, que no queden dudas y no hagan respuestas incompletas. Si ustedes nada más trazan la recta horizontal y señalan esos puntos en la gráfica, tampoco me dicen nada. Porque eso es una, si bien es una, puede ser parte de una justificación gráfica, pero es parte. Por lo tanto, le vamos a poner parte del puntaje. ¿Sí? Acá me dicen, muy buena tu acotación. A ver quién fue, perdón para decir el nombre. No sé si voy a pronunciar bien tu nombre, Wilter, o Walter, no sé, Wilter. Es mejor comparar dos puntos conocidos. Bueno, muy buena tu acotación porque voy a aclarar algo. Yo acá puse esto, pero podría haber dicho, vamos a escribirlo más abajo para que les quede. Podría haber dicho, a ver, fíjense, F no es inyectiva. Y pongo dos puntos, contraejemplo. Es decir, ¿se acuerdan que les hemos dicho tanto en álgebra como análisis que cuando algo no es, puedo justificarlo con un contraejemplo, pero cuando algo es, lo tengo que demostrar analíticamente? ¿Sí? Es así. En este caso, F no es inyectiva, contraejemplo. ¿Sí? Entonces digo, F de menos 4, ¿sí? Es igual a F de menos 2. ¿Sí? ¿Está bien? Y calculo esos, está claro que, que x igual a menos 4 y x igual a menos 2 pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Y también está claro que menos 4 es distinto de menos 2, ¿sí? Si quiero puedo poner acá x1 y x2, ¿sí? Está claro que estos dos números son distintos, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hago f de menos 4, es menos 4 más 3 al cuadrado más 1, igual a menos 2 más 3 al cuadrado más 1. Y esto me da 1 más 1, 2, igual 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces digo, F no es inyectiva. Contraejemplo. Por lo tanto, F no es inyectiva como quería demostrar. ¿Sí? Una consulta. ¿Puedo justificarlo de esta forma? Sí. Entonces, vamos a aclarar acá. Sí, aguantame un segundito. Termino y te escucho. Otra forma de justificar la no inyectividad. La no inyectividad. Ahora, si es inyectiva, no lo puedo comprobar así porque si no tendría que hacer ejemplos con los infinitos elementos que pertenecen al dominio. ¿Sí? Te escucho. Siempre tiene que estar en canónica, ¿no? Para pues, poder verificarlo.
No necesariamente, lo que pasa es que la forma canónica es la mejor forma de graficar una función porque ya me está indicando cuáles son las coordenadas del vértice. Y si no, de otra forma, siempre tengo que calcular el vértice. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, me conviene, si no la tengo dada en forma canónica, me conviene llevarla a la forma canónica. Bien. Bueno, acá me preguntan por el 10D. Bueno, el D es muy parecido. El D es una función claramente que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque es una función valor absoluto. Ustedes ya se pueden imaginar cómo son las ramas de esta función. A ver, vamos a hacer muy rápidamente, vamos a hacer el gráfico de esta función. Bueno, sigo mal con los ejes. A ver, esperen un segundo, a ver si puedo estirar el eje de arriba. Bien, ahí lo estiré. Bueno, entonces, vamos a graficar esta función muy rápidamente. Acá tenemos, vamos a ubicar el vértice. Ah, no escribí la función, esperen. Vamos a escribir, esto es el 10D. Entonces vamos a escribir la función, por ahí no la haga toda, simplemente voy a despejar y ustedes hacen el resto. X más 2, valor absoluto menos 1. ¿Cuál es el vértice de esta función? Recuerden que cuando acá aparece positivo, en verdad es negativo. Entonces acá vamos a considerar que este es menos 2 y tenemos menos 1 acá. ¿Sí? Este es el vértice de la función. Y como tenemos un coeficiente 1, me doy cuenta que este va a pasar por el menos 1. Bueno, yo lo estoy haciendo así a mano, no coincide con los cuadraditos. Y acá tenemos al menos 3, y acá tenemos al menos 1. Y acá 1. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la función valor absoluto. Claramente, me doy cuenta que no es una función inyectiva, porque si yo trazo una recta horizontal, ¿sí? Acá puedo observar que hay dos valores que pertenecen al dominio de la función, ¿sí? X1, X2 y X1, y f de X1 es igual a f de X2, f de X2. ¿Qué puedo utilizar acá? Y bueno, puedo utilizar incluso las raíces. El eje X mismo corta la función en dos puntos y tienen la misma imagen. Es decir, la función vale 0 cuando X vale menos 3 y X vale menos 1. Entonces, ya puedo decir que, vamos a escribirlo un poco más grueso. Entonces, puedo decir que F no, yo lo subrayo, pero ustedes no es necesario que lo subrayen, ¿eh? Yo lo subrayo para que ustedes lo vean nada más. No es inyectiva, ¿sí? Entonces busco el contraejemplo y digo que, a ver, X igual a menos 3, X1 igual a menos 3 y X2 igual a menos 1, pertenecen al dominio de la función que no lo escribimos, pero el dominio de esta función es todos los reales. Y la imagen de la función es de menos 1 a más infinito, incluyendo al menos 1. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos menos, estos pertenecen al dominio de la función y menos 3 es distinto de menos 1, pero f de menos 3 es igual a f de menos 1, como son las raíces, vamos a poner que 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces ya comprobé como quería demostrar. Entonces comprobé que no era inyectiva y tengo que restringir el dominio. Bueno, supongamos que nos quedamos con los que están de cómo restringo ese dominio. Voy a tener una nueva función, no la original. Entonces, en la original, ahora les voy a escribir que arriba no lo escribí completo. Ahora se los voy a escribir completo, como se debe escribir esto.
Entonces tenemos f asterisco va a tener un dominio igual a, vamos a quedarnos ahora con esta parte de menos 2 a más infinito. Tengan en cuenta lo siguiente, acá yo puedo elegir con cuál rama me quedo, porque no me lo dice en el gráfico, en el práctico. Pero en los parciales solemos decirles tal que tal número pertenece a ese nuevo dominio. Por ejemplo, si yo le digo tal que es x igual a 5, está en el nuevo dominio. Y x igual a 5 está por acá, y va a estar en esta parte del dominio, ¿sí? Bueno. Y el codominio va a seguir siendo de menos 1 a más infinito, es decir, también restringo el codominio para que sea igual a la imagen. Tal que la función tiene fórmula x más 2, así es como se debe escribir, ¿sí? Esta es la forma, la regla que sigue la función. Bien. Bueno, y lo que me preguntaban es ¿cómo despejo acá? Bueno, nuevamente, y es la función x más 2 menos 1. Voy a aplicar propiedad uniforme y voy a sumar 1 a ambos miembros, y esto me queda x más 2. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hago ahora para quitar las barras? Y bueno, tengo que analizar cuáles son estos x que están acá dentro de la barra, de este valor absoluto. ¿Cuáles son esos x? Son los x que pertenecen a este. Entonces voy a tener que justificar acá, voy a poner 1, y acá digo, bueno, 1, una llamada. Entonces voy a decir, los x, esos pertenecen a menos 2 más infinito. ¿Sí? Entonces, x más 2 es mayor que 0. O como el menos 2 pertenece, entonces puede ser incluso igual a 0. ¿Sí? Luego, ¿sí? Esto implica que el valor absoluto de x más 2 entonces es igual a x más 2. ¿Sí? Entonces ya justifiqué por qué voy a quitar las barras y no me voy a preocupar más por el valor absoluto. Entonces me va a quedar que y más 1 es igual a x más 2. ¿Sí? Saqué las barras. Y ahora puedo restar 2 a ambos miembros y esto me queda y, si resto 2, acá me queda y menos 1 igual a x. Entonces ya despejé, ahora lo que tengo que hacer es el cambio de variable. Entonces en el cambio de variable me va a quedar que la inversa de la función asterisco es igual a x menos 1. ¿Qué es esto? ¿Qué función es? ¿Cómo se llama esa función? Lineal. ¿Perdón? ¿Cómo? Una lineal. ¿Cómo se llama? Es lineal, una recta. Lineal, muy bien, muy bien. Y es lógico pensar que sea lineal, porque si nosotros nos quedamos con esta parte, la inversa también tiene que ser una recta. ¿Sí? Bueno, y las gráficas se las dejo a ustedes, que grafiquen las dos, que escriban, pero para despejar siempre tengo que justificar por qué saco las barras en estos casos. ¿Sí? Bien, a ver, una recta, muy bien. Bueno, se confunden un poco. Bueno, pregunten, para eso estamos. La única forma de ir solucionando todas estas confusiones, chicos, es practicando, practicando. Recuerden que nosotros fuimos, todos los que estamos ahora de este lado, fuimos estudiantes también. Y no crean que no nos costó. Algunos nos costará más, a otros nos costará menos. Pero yo soy una de las que sostengo que lo que más le cuesta al estudiante es sentarse a estudiar y no entender. Porque si insistís, a lo largo lo vas a entender. Entonces, ¿qué les decía con esto? Que practiquen. Y cuando terminan un práctico, vuelvan a hacerlo. Así es como se estudia. Haciendo, practicando, practicando, practicando.
¿Tiene alguna otra pregunta? Uy, ya son las 11:58, wow. Pero bueno, si tiene una pregunta, acá estoy. Profe, yo tengo una consulta sobre uno de los primeros puntos. Era de cómo dar la ecuación de las asíntotas. Ah, bueno. A ver cuál era. ¿En dónde pedía las asíntotas? Creo que era en el punto 6. 6. Y ecuaciones de las asíntotas. Veamos un ejemplo. Esta es otra cosa que también les tiro de las orejas a los alumnos porque hacen las cosas incompletas, ¿no? No me gusta escribir con ese crayón grueso. Bueno, vamos a poner como ejemplo la primera de las funciones que tenemos ahí. Por empezar, no todas las funciones tienen asíntotas, ¿no? Solamente algunas tienen. ¿Qué es una asíntota? Es una recta, al cual la función se acerca infinitamente. Y aclaremos un concepto. Muchas veces dicen, bueno, que se acerca pero nunca la corta. Y eso no es verdad, eso no es correcto, porque una función puede tener una asíntota y cortarla infinitas veces. O cortarla una vez, 2 veces, 10, 1000, millones, etc. Es decir, que no es correcto pensar que nunca la corta, pero sí que la función se acerca infinitamente a ella. En este caso tenemos una función racional, donde tenemos acá un denominador, donde tenemos a la variable independiente, por eso es una función racional, ¿sí? Y queremos saber cuál es el valor de la asíntota. Siempre las funciones, en este caso racionales, las funciones racionales tienen 2 asíntotas, una asíntota horizontal y una vertical. El valor de la asíntota horizontal es el más fácil de ver, porque es el que está dado por este valor, ¿sí? A este valor que solemos llamar K, ¿sí? Vamos a escribir, o vamos a detallar acá, que una función racional, en este caso donde el denominador es de grado 1, es de la forma A sobre X menos H más K, donde A es el coeficiente, ¿sí? A es el coeficiente, y acá lo que más me voy a fijar no es tanto el valor, sino el signo, porque eso me va a indicar en qué cuadrantes están las ramas de esta hipérbola que representa, estas funciones racionales están representadas por una gráfica que se llama hipérbola. Entonces, van a estar, en qué cuadrante van a estar las ramas, me lo va a indicar este coeficiente. Es decir, que acá lo que voy a mirar más que nada es el signo, ¿sí? Esto es lo que voy a observar. Esto que hay ahí es un ojito, ¿sí? Bien, este valor me indica el valor de la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal, y acá va donde yo le tiro las orejas a los alumnos, que muchas veces me dicen asíntota horizontal 3. Incorrecto. Las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, que todavía no las vimos, pero que las vamos a ver más adelante en este cursado, son rectas, por lo tanto tienen ecuaciones, ¿sí? Ya lo habrán visto en álgebra también. Entonces, como ecuaciones, es I igual a K. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? Y este valor me indica el valor de la asíntota vertical, que también es una recta, y como recta tiene la ecuación X igual a H. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, volvamos a nuestra función, a ver quién es. Bueno, resulta que acá, K ya la tengo definida, entonces ya puedo escribir que la asíntota horizontal de esta función es la recta I igual K. Recuerden que todas las rectas horizontales tienen ecuación I igual a un número, ¿sí? Un número real. Bueno, perdón, acá en vez de K vamos a poner el 4 porque ya estábamos ahí. Bueno, y acá ¿a quién vamos a poner? A ver, ¿cuánto vale H?
hay que sacar el dominio, ¿no? A ver, primero, ¿cuánto vale h? 2. Bien, bueno, yo pensé que me iban a decir 6. Muy bien. Observen acá. ¿Qué número tiene la x adelante? 1. Quiere decir que este binomio que está acá se llama, o sea, tiene una cualidad que es mónico. Mónico porque tiene un 1 adelante. Y acá no tiene un 1, tiene un 3. Entonces, ¿cómo debería yo reescribir esta función? Debería decir que esto es menos un tercio sobre, fíjense donde puse ese 3 que saqué como factor común, y acá me queda x menos 2 más 4. ¿Estamos de acuerdo que esta expresión de la función es la misma que esta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden? Saqué factor común y lo puse arriba. Entonces, de modo que ahora el coeficiente es menos un tercio. Entonces, ¿cuál es la recta que corresponde a la asíntota vertical de esta función? La recta x igual 2. Recuerden que cuando acá aparece un menos es porque es positivo. ¿Sí? Una pregunta, profe, disculpe. Sí. También tiene asíntota horizontal, ¿no? Acá está. Ah, sí, disculpe, no la había visto. ¿Sí? No, está bien. Recuerden que esta va con el signo que trae y esta con, acá le tengo, o sea, siempre es el signo opuesto que aparece acá en el denominador. ¿Sí? Esto pasa en las, en las funciones racionales. Como les decía, hay funciones que tienen más de una asíntota. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos límite, que es el próximo tema que sigue. Entonces, cuando veamos límite, en vez de indicar, como en este caso que solamente las indicamos, las vamos a calcular. ¿Sí? En este caso no estamos calculando, pero siempre piensen en que este denominador no puede ser 0, por lo tanto el valor que lo hace 0, esa es la asíntota vertical. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ah, les iba a poner nada más que un ejemplo. No te quería interrumpir. Ah, bueno, perdón, sí. No te quería escucho. interrumpir. Nada, eso, que no te quería interrumpir. Bueno, no, les iba nada más que a mencionar, porque ya que estamos, vamos a destronar ese concepto de que no puede cortar, que nunca puede cortar a la asíntota, que no es verdad. Pero vamos a suponer, hay funciones, por ejemplo, que hacen esto, ¿no? Hacen esto. ¿Sí? Y fíjense que hay incluso, vamos a suponer, en vez de hacer esto, vamos a suponer que la función hace esto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿corta la función, corta la asíntota? Sí la corta. Sin embargo, supónganse que el eje X y el eje Y es la asíntota vertical y el eje X es la asíntota horizontal. ¿Sí? Es asíntota horizontal para los X cuando cuando tienden al menos infinito, es decir, para números infinitamente pequeños. En este caso la corta 2 veces. ¿Es posible eso? ¿Deja de ser asíntota porque la corte? No. ¿Sí? Entonces, no se asusten si en el análisis de alguna función, más adelante, no ahora, porque estamos viendo las formas más simples de las funciones, la cortan más de una vez. ¿Sí? En este caso 2 veces, podría haberla cortado una sola vez. Entonces, saquemos esa idea de que no puede nunca cortar. Bueno, una pregunta. Eso nada más quería decir. Sí. ¿Por qué nunca puede cortar? O sea, las asíntotas son, bueno, la mayoría que conocemos son las que no pueden cortar, pero ¿por qué en este caso sí corta? Podría ser. ¿Por qué no? Es que no, a ver, esto vamos a dejarlo, mira, te prometo que lo vas a entender mejor cuando veamos límite, porque en verdad nosotros acá estamos pidiendo que indiquen,
indiquen de la gráfica las asíntotas. Y les decimos, bueno, son las rectas a las que la función se acerca. Pero en verdad es una definición medio incompleta, que la vamos a ver demostrada cuando estudiemos límite. Pero la función la funcional tiene continuidad, ¿no? Sí, bueno, podría no ser continua, no necesariamente. Por eso te digo, cuando veamos límite, vamos a ver que en verdad la función tiende a acercarse a un valor, aunque lo corte. Incluso, mirá, incluso te digo más, suponete que esta recta sea su asíntota oblicua, que por ahora no se las pedimos, y la función podría ser esto, mirá, podría ser esto. Entonces yo digo, la función se acerca y la corta infinitamente. Pero ese concepto lo vamos a ver mejor demostrado cuando estudiemos límite. Por ahora, quedémonos con indicar, lo podemos indicar incluso de la gráfica, cuál es la asíntota vertical y la asíntota, asíntota horizontal y vertical. Lo que sí les pido es que lo hagan completo, ¿sí? Que no me escriban asíntota horizontal igual 4, porque eso es incorrecto. Es una recta y las rectas tienen ecuaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora Profe, sí. Sí. ¿En qué horario se le pueden hacer las consultas en el foro? ¿O no hay No, horario? no, ustedes las pueden escribir en cualquier horario, nosotros las vamos a leer y el que primero la lea, la contesta. Ah, ok. No se preocupe. Y- Obviamente que ¿Tienen- sábado y domingo yo no abro la PERCO. No, se entiende. ¿Pero tienen algún grupo de WhatsApp, Telegram para hacer las preguntas más directas?